El amor, el eterno tema de poetas y artistas, también es un campo fecundo para la reflexión filosófica. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre el amor y para eso nos acompañarán la profesora Gina Paola Barón, el profesor Santiago Patarroyo, Rogelio Acevedo y Diego González, a quienes les agradecemos. Y también les agradecemos todos los correos que hemos recibido de ustedes y estamos prontos a contestarlos. Entonces, para empezar en materia, yo quisiera que hablemos un poco sobre esa difícil definición del amor. ¿Es algo que podamos definir o es algo que podamos sentir más bien? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, nuevamente bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de La Pensadera Digital. Es sobre este tema del amor, el cual a veces pues pareciera que es de menor importancia, pero resultaría ser uno de los temas de mayor importancia para la existencia humana. En torno a eso pues hay unas condiciones, unas grandes producciones de la poesía, la literatura, del cine, la música que gira en torno a ello. Francisco de Quevedo comienza en uno de sus poemas diciendo que el amor es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo, una enfermedad que crece si es curada. En esta definición que hace el filósofo, el poeta del siglo de oro español, nos sitúa ante una idea del amor como una experiencia activa que nos atraviesa el cuerpo, que viene siendo contradictoria en sí misma, pero que nos atraviesa el cuerpo. Y allí entonces, pues el amor puede ser tanto sentimiento como instinto. No en vano, pues en ese sentimiento y en ese instinto, en eso que nos atraviesa el cuerpo, vemos involucradas nuestras hormonas, por ejemplo. Ante la falta de amor, o muestras de indiferencia por parte de quien amamos, ocurre un exceso de secreción de cortisol, por ejemplo, ¿no? La hormona liberadora que se libera en respuesta del estrés. O por el contrario, una elevación de niveles de oxitocina durante un orgasmo, por ejemplo, la cual podría ser la hormona que nos dispone para el afecto, la ternura, la confianza, la generosidad. Sin embargo, pues como se enunciaba allí en la presentación, ¿será un asunto hormonal o bioquímico? En primera instancia, pues, diría que no. Pues eso nos llevaría a dejar de lado toda esa poética, toda esa mítica, toda esa mística también en las cuales se ha buscado explicar esa ontología del amor. Los mitos, por ejemplo, los mitos griegos, si miramos allí, incluso los mitos creacionistas del mismo, en la Biblia, por ejemplo, en diferentes relatos religiosos, nos muestran el amor como una fuerza creadora de las cosas en el mundo. En este sentido, también Eric Fromm pues, distingue varios tipos de amor. En el arte de amar, en su texto del arte de amar, distingue el amor fraterno, el amor filial, el amor a Dios, por ejemplo, y el amor erótico. Lo que tienen en común estos tipos de amor es que son experiencias activas que atraviesan nuestros cuerpos. Esa sería como una idea inicial allí. Con una gran irracionalidad que nos permite hacerlo fácilmente. Entonces ahí hay entre esto que nos atraviesa el cuerpo, pero también en esa condición irracional que que no nos permite definirlo tan fácilmente. Entonces, ¿será solamente una condición bioquímica? También, ¿qué ocurre con esas condiciones más irracionales, que sería la forma en que lo conseguimos como sentimiento? Entonces, por ahí podría ser. O sea que claramente quedaría que hay una división entre el amor de una perspectiva fisiológica y otra amor más idealista. ¿Habría esa dualidad entre esas maneras de concebir el amor? ¿Quién quisiera?
Yo creo que habría que ampliar un poco el análisis. Yo creo que reducir el amor a una cuestión biológica o una cuestión idealista, yo creo que uno podría rastrear más o menos 3 o 4 concepciones de amor, ¿no? Digamos, incluso yo llamaría a que pensáramos el amor como una práctica social y no necesariamente como un sentimiento. Entonces, si uno mira el amor como una práctica, pues el amor tiene toda una historia, ¿no? Existirá, por ejemplo, un amor romántico cuyo centro vendría a ser el éxtasis del encuentro, ¿no? Pero está mediado por el surgimiento de la clase burguesa. Entonces, en este amor romántico que ya nuestras compañeras feministas, digamos, han criticado bastante, la relación sobre todo vendría a concentrarse en la idea del éxtasis, pero también en la idea del otro como mercancía, ¿no? Existiría también, digamos, un amor más de tipo, llamémoslo comercial o jurídico, donde el amor es visto como un contrato, ¿no? Entonces ahí estaría el matrimonio, por ejemplo, como una suerte centro, digamos, de la relación amorosa. Y estaría, por ejemplo, el amor desde un punto de vista escéptico, ¿no? Entonces, el amor es una ilusión porque en el fondo lo que priman son las hormonas o lo que priman, digamos, es lo biológico, ¿sí? Y esta idea de que el amor es simplemente la pulsión de la especie para reproducirnos y existiría, digamos, otra concepción que plantearía que el amor es como la construcción de un mundo frente al otro, no necesariamente la experimentación de la otra edad, que vendría a ser un poco lo que plantea Levinas, porque el amor no sería necesariamente una ética, sino la construcción de un mundo a partir de dos diferencias, ¿no? Entonces, eso ya implica analizar la relación de yo y el otro. Incluso si lo pensamos históricamente, por ejemplo, ¿qué relación habría entre la forma de amar, con una práctica histórica, y el consumo hoy de mercancías o de, digamos, de la sociedad de consumo? Si, por ejemplo, nuestras formas de amar replican estas formas económicas, ¿no? Entonces, amamos como consumimos. Hoy lo que buscamos es consumir cuerpos, ¿no? Y esto, pues, qué sé yo, se verá representado en el perreo o en el te conozco una noche y qué sé yo, o en las transformaciones históricas, por ejemplo, de lo que es la familia. Entonces, yo creo que hay varios lugares donde podríamos discutir este tema del amor. Me parece que reducirlo solo a dos concepciones es quitarle esa riqueza desde la que se podría pensar filosóficamente. Bueno, buenos días para todos y todas. Comparto parte y parte de la postura del profesor Nelson y del profesor Diego. No podemos dejar de lado lo biológico y eso, digamos, se explica desde la sociobiología, ¿sí? Como algunos instintos que necesariamente nos llevan a veces a relacionarnos con los otros, pero también concibo el amor como un sentimiento que está mediado o direccionado por un contexto, ¿sí? Por una cultura, por una época. A partir de distintos estudios que se han dado desde la sociología, la antropología, la filosofía, pues han mostrado cómo algunas etapas o épocas en las que se ha dado varias nociones del amor, ¿sí? Entre ellas está pues el amor burgués, el amor cortés, el amor victoriano, el amor romántico, que es como el que hace poco estamos tratando de sobrepasar, que es el que tiene relación con todo esto que el profesor Santiago nos está hablando de su relación con la producción y el consumo, ¿sí? Y estamos actualmente pues tratando de sobrellevar o de mutar un poco esas nociones del amor romántico en un tipo de amor libre. Entonces yo considero que hay dos cosas, digamos, dos aspectos fundamentales ahí que no podemos negar de un lado lo biológico porque también es necesario para replantearnos algunos mitos del amor romántico, ¿sí? Como es la monogamia y la fidelidad, pero también tenemos que tener en cuenta que el contexto y la cultura es supremamente importante para que nos digan qué es eso del amor, cómo debemos concebirlo, nos están diciendo todo el tiempo qué es realmente lo que es el amor, ¿sí? Y eso es lo que genera pues también en nosotros frustraciones y demás cuando
nuestras experiencias reales no concuerdan con eso que nos dicen que debe ser el amor y lo que nosotros debemos llevar a la práctica como el amor. Entonces, creo que es un aspecto bastante amplio, indefinible, digamos, si queremos una definición exacta y concreta, sería algo difícil de hacer, pero sí hay que tener en cuenta pues diversos aspectos como los que hemos nombrado nosotros. Bienvenidas y bienvenidos, un saludo cordial. Yo creo que el amor, lo primero que hay que hacer es no tratar de sustantivarlo, no pensar que existe como una cosa que se posee o que se transmite de un ser a otro. Yo creo que se trata, coincidiendo con el profe Patarroyo, en que se trata más bien de unas relaciones sociales, pero son tan artificiosas, y lo dañino que hay en eso es tanto en cuanto se distancia de las relaciones fisiológicas entre las comunidades humanas. Yo podría decir perfectamente que esas relaciones puras de amor se pueden encontrar en los simios, digamos entre los bonobos, entre los chimpancés, hay características de amor. Solamente que como nosotros tenemos una carga cultural, nosotros pensamos que los animales están tan distintos de nosotros que hasta escuchémonos, estoy diciendo que los animales como si nosotros no lo fuéramos, y me parece que ese es el gran error que hay ahí. Habría que añadir a lo que han anunciado también la profe Gina y Diego, en que no solamente hay una categorización de lo que es el amor en Occidente, porque generalmente seguimos en esos patrones occidentalocéntricos y pensamos sobre todo el amor como una falta, como una ausencia, como buscando la otra mitad, lo cual caracteriza precisamente el amor romántico y que es de origen judío-cristiano, que es platónico. A mí me parece mucho mejor centrarse en una carnalidad del amor, tratar de desdibujar críticamente desde la biología, de estudios racionales, digamos. Yo difiero un poco en que el amor no es un sentimiento irracional. Yo no creo que ningún sentimiento sea irracional, en principio porque tendríamos que poner en duda qué se entiende por razón. Si la razón es cálculo de medio afines, pues eso es un tipo de razón bastante pobre. Yo más bien diría que la emocionalidad misma es una racionalidad excelsa y que lo tienen los seres del planeta. Me parece que la naturaleza en su conjunto es altamente racional. Nosotros con nuestra prepotencia y esa idea de que la racionalidad es medios afines, una razón instrumental, es justamente lo que le ha hecho tanto daño al planeta. Entonces me parece a mí que hay que empezar a deconstruir nuestras emociones y nuestras concepciones de lo que es el amor, teniendo como referente la genética y la epigenética. Es decir, lo que estructuralmente somos, que además de eso desconocemos bastante, y lo que hemos hecho simbólicamente con nuestra corporeidad. Yo estoy de acuerdo en que hay que desmontar el noviazgo, hay que desmontar el matrimonio, porque son instituciones basadas en contratos mercantiles, digamos, siguiendo la idea del profe Patarroyo. Y esa idea de la mercantilidad del contrato habría que replantearla de otra manera, centrarla más en la amistad que en la idea de una pareja que separa la amistad de la sexualidad o que condena la sexualidad solamente a la monogamia y que esa monogamia es obligatoria, entre otras cosas. Entonces, en síntesis, habría que poner en duda la substancialidad del amor porque no creo que eso exista. Coincidimos, me parece, en todas las afirmaciones que hemos hecho, en que existe una mediación cultural para entender el tema del amor, una mediación social. ¿Y cómo queda parada la sexualidad, las relaciones sexuales, en relación al amor? Algunos dicen que es una reducción, reducir el amor al concurso corporal. Otros dicen que es otra cosa distinta al amor y que tiene fines meramente reproductivos. Y no falta quien afirme que lo que nosotros llamamos amor es sexo. ¿Qué opinan sobre estas afirmaciones? Bueno, retomando varios elementos también de este intento primero de definir el amor, bueno, había algo allí sobre la irracionalidad. Cuando hablábamos o planteaba algo de lo irracional, una irracionalidad positiva, por llamarlo de alguna manera, del amor. Esto precisamente que no podemos definirla.
no podemos definir el amor, ¿sí? No más bien como una experiencia, si partimos de allí que es una experiencia vital, una experiencia corporal. Entonces esa positividad de lo irracional, ¿no? No tanto esto de la primacía de la razón y que una razón instrumental con un arreglo afín, que justamente podría ser la reproducción, y allí la sexualidad pues se le ha dado racionalmente ese papel en el vínculo con el amor, de que tiene que tener, la sexualidad tiene que tener un fin racional que sería la reproducción, ¿sí? Sino, bueno, entonces irracional entendido en que no podemos hacerlo objeto de la razón, a esa experiencia del amor, experiencia vital. Entonces, en este sentido es que entenderíamos que habría que desvincular la sexualidad del amor, que giraría en torno a la idea del deseo. ¿Por qué deseamos ese otro? Y que no necesariamente puede haber sexo con amor, o siempre tiene que estar vinculado indisolublemente. Y esta relación con el deseo, ¿por qué deseamos a ese otro? ¿Y cuál es ese contacto que queremos y que buscamos siempre en el amor erótico? Buscamos una complementariedad con ese otro, con esa otra. Allí entonces hay un principio de cómo entendemos a la existencia humana, ¿sí? También hay una pregunta antropológica humana, y es esa condición humana. Y es que al nacer pues nos vemos arrojados a un mundo en el cual estamos en una situación indefinida, incierta, una situación abierta, y al estar separados de ese mundo, nuestra primera separación, pues nuestra llegada al mundo es una condición de separación, ¿sí? Una separatidad, llamaría Eric Fromm también. Nos separan de nuestra madre. También dice, bueno, la humanidad al nacer nos vemos separados también de nuestra madre naturaleza. Hay una separación también constante de sentirnos parte de la naturaleza, al tener conciencia, al dirigirnos como especie. Entonces, tanto individualmente como especie, sufrimos una separatidad, sufrimos esa separación hacia situaciones indefinidas, y entonces habría como una búsqueda hacia querer complementarnos. El amor entonces vendría a ser esta condición de que somos carentes, hay una doble condición allí en el amor, desde esta carencia por la separación, y que inicialmente buscamos en el otro eso que nos falta, pero a la vez, y hacia donde podríamos llevar, y concordaba en algo que decía el profesor Santiago Patarroyo, que el amor también es una renuncia, ¿sí? Una búsqueda también en el otro de lo que nos falta, pero ante todo es una renuncia de querer pensar en esa otredad. Y allí entonces en ese amor es fundamental pues una preocupación desinteresada por la existencia de aquello que se ama y de aquello que es bueno. Por lo tanto, en ese querer unirnos con el otro, las condiciones del orgasmo, ¿sí? Una relación orgásmica con ese otro que nos llena plenamente, con esa otredad que nos llena, sería precisamente allí pues una vinculación entre sexualidad, amor, pero que no es algo que se posee, sino que es más bien una búsqueda en la renuncia por la existencia, una preocupación desinteresada que también a veces podría ser una renuncia hacia ese otro que se ama, en tanto que se busque lo que es bueno para el otro. Entonces, por ahí vamos mirando esos caminos. A mí me parecería como interesante poner a jugar a la filosofía acá, ¿no? Entonces, pues recordar un poco el diálogo del banquete de Platón, ¿no? Cuando Diotima está hablando con Sócrates y le dice, mire, el amor no es, digamos, dirigirse a lo bello, sino nacer en lo bello o, digamos, concebir. Entonces, el amor, de cierta manera, lo que busca es procrear, ¿no? Entonces, digamos, el amor sería como la búsqueda de digamos, de un lugar, de una cosa bella en la cual se pueda concebir o reproducir con el otro. De cierta manera, el amor no estaría terminado, sino que el amor estaría por hacer, ¿no? Esto un poco lo va a plantear Bauman
en este texto ya muy famoso que se llama el amor líquido, ¿no? Entonces, digamos, el amor está muy cercano a la trascendencia, como al acto de creación, lo cual, pues, digamos, contrasta radicalmente con nuestra manera de vivir el amor. Yo les decía un poco que pensáramos el amor en términos de una práctica social, ¿no? Entonces, en relación con el consumo y con la producción, como decía la profe ahorita, pues, digamos, fíjense que hoy en el amor no se quiere, digamos, arriesgar, ¿no? La idea es no generar cargas demasiado pesadas, entonces las relaciones tienden a ser bastante breves y bastante temporales. Digamos que el amor clásico se ha transformado el eros clásico se ha transformado en deseo, ¿no? Y el deseo, como también lo va a plantear Bauman, pero bueno, no solamente Bauman, también este filósofo famoso coreano-alemán, Un-Chul Han, va a decir, mire, finalmente el deseo es distinto al amor, porque el deseo lo que busca es como devorar, ingerir, consumir al otro, ¿sí? El deseo no necesita, digamos, una permanencia, sino que lo que busca es precisamente eliminar la alteridad del otro, ¿no? Entonces, cuando el amor cuando el deseo se cumple, pues el deseo finalmente se acaba. Entonces, a diferencia del amor, creo yo, el deseo es un impulso de destrucción, ¿no? En términos de Freud, llamémoslo así, una pulsión de muerte. Entonces, es contra el amor porque el amor buscaría lo que se planteaba, digamos, hace un rato, ¿no? Construir un mundo con el otro. Y eso supone querer y preservar lo que uno ama, ¿no? Lo amado. Entonces, en esa preservación y en ese querer, como decía el profe Diego, uno se pierde a uno mismo, ¿no? Y se rompe la relación económica, porque cuando usted entra perdiendo, pues efectivamente no hay una negociación de qué es lo que usted me da y qué es lo que yo tomo, que vendría a ser una relación amorosa basada, digamos, en la mercancía. Bueno, un poco esto como para ponernos a dialogar en la relación entre eros y deseo, ¿no? Entre amor y tánatos, a ver cómo que puede surgir de ahí, ¿no? Digamos, yo creo que mientras el deseo busca consumirse lo más pronto posible, el amor buscará la durabilidad, ¿no? El amor, digamos, atrapa al otro, ¿no? Y el deseo, al contrario, va a buscar destruir al otro. Lo dejo ahí para que lo charlemos. Bueno, yo disiento un poco de la visión del profe Patarroyo, porque incluso la de Diego también. Primero porque a mí me parece que no se trata, pues en mi visión personal, alimentar también de materialismo sobre todo. A mí no me parece que el amor sea una cuestión de trascendentalidad ni de buscar al otro. Se trata más bien de una cuestión de compartir. Y compartir allí no necesariamente implica la negación del otro. Hay un problema enorme y creo que tiene que ver con, a propósito de la pregunta del profe Román, con la sexualidad. ¿Por qué se plantea la pregunta amor versus sexualidad? Por una sencilla razón. Hay una satanización de la corporeidad. Hay una condena por el cuerpo. Y esa idea de que el cuerpo es pecaminoso, de que hay que superarlo, de que hay que trascenderlo, antepone una idea del amor y pone a la sexualidad como algo animalesco, como algo sucio, como algo que habría que domeñarlo. Y por eso a mí me parece que el diálogo de Diotima con Sócrates, además que es paradójico, porque quien le dice eso es una mujer que ya no puede engendrar. Y al inicio del banquete sacan a las mujeres que están tocando la flauta y se ponen a hablar, son machos, van a hablar machos sobre el amor. Y eso es muy contrario, digamos, a lo que al cuerpo se refiere. Porque si uno se pone a pensar en términos históricos, ¿qué es la carnalidad? La carnalidad es, para decir algunos, es irracionalidad, es animalidad, y se antepone una idea de espiritualidad que para mí es totalmente absurda y que es una de las causantes de los males que hay aquí. Si uno se pone a mirar entonces, claro, esas líneas del amor como falta, es el deseo como destrucción, es propio de una cultura
digamos, lo decía Herbert Marcuse criticando a Freud, precisamente, en que se trata de un pesimismo en el cual la cultura tiene que ser tan imponente que va reprimiendo una y otra vez los instintos vitales, de tal manera que la angustia y la depresión hacen mella en la corporeidad de cada quien. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo me iría más bien por el lado de un Michel Onfray, me iría por el lado de, por ejemplo, un Byung-Chul Han, a propósito de lo que profe Santiago mencionaba, pero este Byung-Chul Han defendiendo el budismo, criticando, por ejemplo, a la idea de amor que tiene Hegel, que sí es bastante destructiva. Es decir, en el momento en que me encuentro con el otro, yo me impongo sobre este y lo niego. Digo, no, eso no va conmigo por lo menos. Y en las prácticas mías personales, yo trato en lo posible de que el deseo no se lleve por delante al otro. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que hay que empezar por decir, el cuerpo no se antepone a ningún ideal del amor, de ninguna manera, y que más hay es que buscar cómo el amor se vuelve más carnal, más del afecto, que la amistad implique, si eso viene a caso, que incluya la cama, que incluya la caricia, que incluya el respeto por la carnalidad del otro. Y no precisamente decir yo te amo, pero como decía la canción por ahí, seamos amantes inocentes, porque ahí ya hay una condenación de lo corpóreo. Yo en ese sentido difiero de Platón y de su idea de que falta la otra mitad, absolutamente en contra. Los escucho y como muchas cosas se me vienen a la mente y uno no sabe por dónde empezar o cómo organizar todo eso que tiene en la cabeza. Pero pues yo siempre hago una invitación cuando hablamos de estos temas con mis estudiantes y es aterricemos la teoría a la práctica, ¿sí? Y es, primero, esas nociones de amor y de sexualidad que tenemos no son las mismas para mujeres y para hombres, ¿sí? Entonces estamos dando por hecho que todos las vivimos igual y las padecemos igual y es mentira. Digamos, si en algún momento consideramos que el amor es la pérdida de uno mismo, creo que esa pérdida de la subjetividad la padece más la mujer que el hombre, porque el hombre históricamente ha sido educado para proyectarse, para conseguir unos fines particulares, para posicionarse socialmente. La mujer no. La mujer desde la época victoriana tiene que servir a la familia, tiene que servir al esposo. Y en este caso particular, la sexualidad va ligada a la reproducción, no al deseo, ni al erotismo, ni al placer. Eso es como un derecho, un privilegio del hombre. El hombre es el que puede sentir placer, el que tiene que ser satisfecho por su esposa, y si no, por su amante, que además es válida, digamos, socialmente. La monogamia también es una de las reglas para la mujer, pero no para el hombre. Y pues si van o no unidas, digamos, pues depende del tipo de relación que forjemos con la otra persona, ¿sí? Ya ahorita a raíz de la visibilización de las nuevas identidades sexuales y de género, pues uno se da cuenta que también hay relaciones asexuales y son válidas, ¿sí? O sea, hay relaciones amorosas desde la sexualidad totalmente válidas y posturas muy bonitas. Entonces, ¿que necesariamente tengan que ir ligadas? No. Pero en el momento en que se llega a dar un vínculo entre lo amoroso y lo sexual, yo creo que el punto clave lo ha resaltado Rogelio todo el tiempo, es la amistad y la camaradería, bueno, se me fue, que es como la apuesta del amor libre, ¿sí? Y es conocerme, saber cuáles son mis límites, mis apuestas, conocer al otro, sus límites, sus apuestas, y mirar si podemos compaginar ahí. No eternizar el amor, tampoco estoy de acuerdo en que el amor es un proyecto a futuro y eterno, porque pues las circunstancias hacen que las personas cambien, y en la medida en que las personas cambiamos, pues esas nociones de amor también o sentimiento puede cambiar. Entonces lo que tenemos es que prepararnos para, en el momento en que se da la ruptura, pues ser una ruptura
tranquila y no condenar al otro por no cumplir con esa otra mitad que a mí me hace falta. Por eso es que es tan importante la subjetividad y el conocimiento de sí mismo y el trabajo de sí mismo para no llenar al otro o poner en el otro la carga de tener que completarme, porque además es supremamente complicado el hecho de que cada uno ya tenemos como la responsabilidad de ver cómo hacemos con nuestra existencia para cargar con el sentido de vida de otra persona. Entonces, cuando todos tenemos claro que ni yo soy el sentido de vida de la otra persona, ni la otra persona puede ser el sentido de vida mío, empezamos a hacer un diálogo y una relación un poco más honesta de cuáles son nuestras apuestas y cuáles son nuestros límites. Y entre eso está la sexualidad, qué tipo de prácticas sexuales estamos dispuestos a llevar a cabo, cuáles serán los límites, bueno, y cómo nos sentimos dentro de esa apuesta sexual, ¿sí? Entonces creo que hay que ampliar un poquito más la reflexión a las prácticas concretas, ¿sí? Que es la que nos está diciendo qué es lo que está pasando ahí, porque eso que yo leo como que no me hace pelear con lo que realmente yo estoy viviendo, ¿no? Entonces yo lo pondría como en esos términos. Quiero dialogar frente al tema del amor libre. A mí siempre me ha surgido esta duda y es, digamos, si el amor libre como práctica no está muy ligado, digamos, un poco al tema del consumo de cuerpos, ¿no? Porque el amor libre, de cierta medida, dice, bueno, rompamos con la monogamia, rompamos con las estructuras heteronormativas, por ejemplo, pero no sé en qué medida, digamos, el amor libre va a responder de cierta manera como a un etos neoliberal de consumo de cuerpos, es decir, no sé, pues tratemos de tener las relaciones amorosas o la relación amorosa más amplia posible con una gran cantidad de personas, pero precisamente no sé, esta es mi duda, en qué medida eso puede llegar a ser amor, porque yo entiendo el amor como digamos, una suerte de realidad egoísta, es decir, yo saco a una persona del montón de personas que hay y a esa persona la veo diferente, ¿no? Digamos, Borges decía que el amor era como construir una religión con un Dios falible. Y lo entiendo en términos bueno, yo de cierta manera cuando amo a alguien, lo que hago es extraerlo de una multiplicidad, ¿no? Y volverlo singularidad. Entonces, no sé, y esa sí es una duda que tengo, digamos, este tema del amor libre, ¿en qué medidas está relacionado con el mercado y con el neoliberalismo? Porque si tú dices, pensemos el amor como práctica, pues, digamos, no sé, tengo esa duda, eso era. Sí, esto totalmente válida, digamos que es una de las discusiones actuales. Una de las propuestas que nace para el amor romántico, pues es, digamos, la propuesta del poliamor, por ejemplo, tratando de poner uno de los tantos ejemplos, ¿sí? Porque está el anarquismo relacional, está el amor libre a partir del lesbianismo y está el poliamor, ¿sí? En un primer momento, estas prácticas, digamos que respondieron de esa forma que tú estás diciendo, ¿sí? O bueno, también actualmente hay otras prácticas similares y es amor libre, yo lo entiendo como estamos los dos, pero podemos estar con otras personas más, ¿sí? Entonces ya ahí uno empieza a tambalear pues en todas esas nociones que uno ha tenido de amor romántico. Entonces, creo que hay dos aspectos. Primero, yo tendría que ver con que la apuesta actual, digamos, del amor libre es tener una responsabilidad afectiva, sexoafectiva del otro, ¿sí? Digamos, se hace la crítica inicial de esto de lo poliamoroso se está digamos, hay que hacer la diferencia entre el poliamor y la poligamia, ¿sí? Que generalmente es yo tengo una pareja y por fuera tengo otras parejas, pero entre ellas no hay ningún tipo de relacionamiento, ¿sí? Ahí empieza a haber ese tipo de, digamos, de consumo de cuerpos y no hay ninguna responsabilidad sexoafectiva en tanto que miremos a ver y si tú te sientes mal y no aceptas esa situación, entonces allá tú y tu dolor. Pero las apuestas actuales cuestionando este consumo y digamos,
reproducir el consumo de cuerpos de la lógica capitalista, empiezan a decir, no, si va a haber una postura poliamorosa, todas las partes tienen que estar en acuerdo y bajo unas reglas y éticas del cuidado, ¿sí? En las que absolutamente todos tengamos la misma, como el mismo valor relacional dentro de esa comunidad que están armando. Cuando tú dices, yo escojo a alguien como desde su singularidad y no sé qué, claro, esto responde a la noción jerárquica que le hemos dado al amor, y es que alguien es más importante y cumple más con mis expectativas, pero pasa que durante el tiempo de pronto tú conoces a alguien igualmente singular, muy bonita, y lo digo no solo físicamente, sino como persona, alguien que te atrae y tú dices como, ¿y ahora qué hago? Si uno le apuesta a la monogamia, digamos, eso no es ningún problema, no, la apuesta del amor libre no tiene que ver con el número de parejas que uno tenga, sino con el tipo de relación y ética del cuidado que yo desarrollo con las personas que estén ahí, sean dos o sean más personas, ¿sí? Eso ya lo decide cada quien. Acá no se les está diciendo como, es que tenemos que andar con muchas personas al tiempo, ¿no? Hay gente que le apuesta a la monogamia, pero es que cuando miramos la monogamia tradicional, es una monogamia también nociva, ¿sí? Entonces, por lo menos desmontemos como esos mitos del amor romántico que hacen de la monogamia algo nocivo. Y después eso, quienes quieran trasladarlo a más parejas, pues digamos, tienen pues, están en todo su derecho. Entonces, acá lo primordial de ese tipo de relaciones es el cuidado de sí y del otro, y es entender que si entra, digamos, un tercero dentro de una pareja, no es que este tercero llega a complacernos como pareja, porque ahí es donde se constituye, digamos, un objeto de consumo para la pareja y del placer, sino que este tercero tiene la misma importancia que cualquiera de los otros integrantes de la relación a la que llega. Entonces ahí vamos rompiendo con el esquema jerárquico de que hay alguien más importante que, ¿sí? Que es la lógica que hay dentro de la poligamia y la aceptación que se le da también, digamos, al hombre de tener más mujeres por fuera, cuando uno dice, pero es que yo soy la oficial, ¿sí? Entonces ya con eso yo quedo tranquila y el otro o la otra pareja está con más parejas por fuera, pero pues sin embargo hay un dolor y un malestar, pues que de pronto no es dicho socialmente, pero internamente a la persona le puede estar afectando. Entonces la idea es como quitar esas prácticas de la poligamia y pasar a lo poliamoroso, donde todos o se busque el bienestar de absolutamente todos los integrantes. A mí me gustaría añadir algo más sobre el amor libre y estoy totalmente de acuerdo con Gina. Resulta que lo que hay que ver es que se ha naturalizado la monogamia obligatoria, habría que resaltarlo, ¿sí? Es decir, que sí o sí las relaciones amorosas tienen que vincularse heterosexualmente, además, y que tienen que ser monogámicas obligatoriamente. Y me parece interesante la pregunta de Santiago porque está preguntando, oye, ¿no sería otra vez más de lo mismo, pero en una característica un poco más, digamos, del mercado, una especie de prostitución, digamos, más descarada sería? Y yo digo, pero si uno se pone a mirar, quitándose la venda de los ojos, y uno dice, toda la producción de la pornografía, por ejemplo, que es la pornografía machista, porque también hay pornografía feminista. Toda la pornografía machista, toda la institución de la prostitución está ligada a un encerramiento de lo monogámico y al no disfrute de la sexualidad, si no es dentro de esos cánones. Entonces, a mí me parece que lo que hay que combatir acá es la miseria sexual. Y esta miseria sexual tiene que ver sobre todo con una forma de sentimiento de inferioridad en la que se tiene una población. Digamos, eso por lo menos es lo que defiende, por ejemplo, Norma Mogrovejo. Digamos, cuando se plantean que el lesbianismo no es solamente homosexualidad de mujeres, sino sobre todo una apuesta política anarquista. Entonces, en ese orden de ideas, yo digo, nosotros pudiéramos también pensarnos que lo que hay que combatir es la idea
de que el Estado se meta hasta en la cama y que regule nuestros contratos amorosos. Por ejemplo, yo no puedo establecer una relación amorosa con alguien si no firmo ante el Estado, ante la iglesia, cómo tengo yo que amar al otro. Digamos que ese es un aspecto. Y si a los 3 años yo ya no me quiero con el otro, entonces repartición de bienes. Eso es lo que a mí me parece nefasto. Pero si uno dice, y retomo las palabras de Gina, si uno dice, mire, nosotros nos quisimos acá de esta manera y de esta forma, busquemos una alternativa. Digamos, por ejemplo, uno de los aspectos que se mencionan acá en un libro que se llama Contramor, Poliamor, Relaciones Abiertas y Sexo Casual, este es un texto bellísimo y mencionan una de las razones por las cuales hay que hablar del amor libre es que ya no se rompa con la dependencia económica que generalmente las mujeres tienen con respecto de los varones. Y esos privilegios de los hombres que se vuelvan derechos de las personas. Yo ya no digo derechos de las mujeres, sino de las personas. Es decir, independientemente de que históricamente sean hombres o mujeres. Y hay que diferenciarlo incluso, como dice muy bien Gina, de la poligamia. Porque uno dice, no, es que yo tengo derecho a tener varias mujeres. Ahí ya hay una cuestión de posesión y el tema de las jerarquías. Más bien hay que hablarlo desde un punto de vista de la no satanización de la sexualidad. Insisto con eso porque uno puede encontrar relaciones de pareja donde se dice, no, pues él tiene amigas y demás, desde que no se acueste con ellas, uno dice, ah, el problema es ahí, es con la sexualidad. Ahí sí se nota la infidelidad. Yo digo, eso es lo de menos. Lo que sí es una infidelidad es que la persona lo traicione, que la humilla, que le vuelva una cosa, que la reduzca a objeto de satisfacción. Ahí es donde yo veo que contra eso hay que pelear cuando se habla de la práctica del amor libre. Nuestra conversación nos va llevando al puerto de la política. Nos va sacando de la concepción amorosa de algo íntimo, personal de nuestra propia cosmovisión y nos confronta con la presencia del poder. ¿Cuál es el rol del poder en la organización social y en relación al amor, como decía el profesor Rogelio, que ya el Estado ingresa a la alcoba y quiere organizar nuestro mundo afectivo en función de otros intereses políticos y económicos? Y hay algunos que dicen, sí, eso es necesario, porque o si no, algo desordenado, sin control, podría generar un mal mayor que el que se quisiera evitar. ¿Qué opinan ustedes? Pues lo personal es un asunto político, ¿no? El amor no es solamente esa condición de la trascendencia, sino que es político, es también público, porque pues atraviesa nuestra corporeidad individual, pero también nuestra corporeidad colectiva, nuestra presencia y nuestra existencia en la vida comunitaria, en la vida social. Efectivamente, entonces es un asunto político, es un asunto social. Esto también tiene que ver con las formas en que aprendemos a amar. No es solamente un sentimiento que surge espontáneamente, sino que pues hay unos patrones culturales y sociales que nos enseñan y en los cuales nos vemos insertos en cómo amar, a quién amar, qué es lo que nos llama la atención, qué nos parece bello, qué nos atrae. Entonces todos esos elementos se van combinando en lo que podemos pensar que pues no elegimos el amor libremente, sino que pues nos insertamos en estos patrones sociales y culturales establecidos. Bueno, esto también tiene que ver con las condiciones del modo de producción, indudablemente. Ese modo de producción industrial capitalista, pues que ha querido disponer que el amor, el placer, la monogamia, el matrimonio, la reproducción, pues meterlos en un solo paquete en función del concepto de propiedad. Convertir también a ese otro, a esa otra amada en una propiedad. Y entonces ese ejercicio de la soberanía del Estado sobre la sexualidad, ¿no? Algo que, pues digamos, es lo que desarrolla Foucault en la historia de la sexualidad. ¿Cómo es que ha llegado a convertirse en ese dispositivo de sujetos que deseamos? ¿Sí? Cómo somos sujetos producto de ese dispositivo sexual. Y efectivamente va en contra de aquella experiencia que
pues en varias intervenciones se ha querido resaltar, y es que el amor es una práctica en la cual se entra perdiendo, ¿sí? Que no puede haber esa mirada mercantil del amor en donde invertimos para ganar, pero esa forma, esas subjetividades en que nos vemos dentro de un modo de producción donde hay que ganar, ganar, y que queremos convertir a ese otro en propiedad, pues se da estas formas mercantilizadas del amor y desde las relaciones socioafectivas y erótico-afectivas. Efectivamente es como vamos construyendo que sea una práctica. Me uno al tema del cuidado, de que estemos siempre desde una ética del cuidado frente a ese otro que nos da su confianza, que nos da el afecto, y que eso tiene que ser cuidado, que no necesariamente, pues, bueno, también en la amistad tenemos esa responsabilidad, ¿no? Esa ética del cuidado, y allí también, pues, son prácticas amorosas. La amistad es una práctica amorosa también, en donde los otros, las otras nos confían sus cosas, nos confían sus afectos, nos confían su respeto, bueno, en fin, entonces hay todas estas relaciones de reciprocidad. Había algo allí mencionado sobre si ese compartir implicaría, cuando hablábamos de una renuncia del sí mismo hacia el otro, no es una condición de sumisión, sino en una condición de que ambos sujetos sigan siendo íntegros en sí mismos, porque si no llevamos a relaciones de sadismo o de masoquismo, ¿no? Donde si renunciar a sí mismo es como diluirse para vivir en función del otro, ¿no? No se trataría de disolver el yo en función de ese otro, no, sino que haya una complementariedad de esta unión en donde permita la realización en ese compartir con el otro. Entonces, bueno, sí habría que esto es un asunto político en donde no me quiero disolver porque quiero mantener mi integridad, pero cuidando al otro. Y ese cuidar al otro, pues también pues implica cómo empezamos a pensarnos en qué dispositivos somos producto, dispositivos de gobierno, dispositivos de poder, estamos insertos, y cómo es que hemos aprendido a amar desde allí. Es muy interesante lo que plantea el profe Diego y un poco lo que plantea la profe Gina. Gracias, profe Gina, estoy aprendiendo un montón. A ver si puedo transformar mis prácticas. Lo dudo porque soy un macho monógamo, pero voy a intentar, voy a intentar. Diré un poco como varias cosas frente a la pregunta del profe Rogelio, y es, digamos, necesariamente una relación amorosa es una relación de poder, si entendemos un poco que lo que ya nuestras compañeras feministas han planteado hace mucho rato, ¿no? Que lo personal es político. Entonces, si asumo un poco lo que decía la profe Gina, pues el solo hecho de decidir cómo, con quiénes, con cuántos amar, en pensarse una forma de hacerlo distinta, digamos, a la monogamia, que es la institucionalizada, reinventar el amor, como diría este poeta Rimbaud, ¿no? Entonces, ahí ya estoy yo abogando por una opción política, transformar la práctica amorosa supone de alguna manera una transformación política, porque me hacía pensar un poco el profe Rogelio en la concepción budista del amor. La concepción budista del amor traspasa o trasciende la relación con el otro y busca ampliarse hacia la totalidad, ¿no? Entenderse uno como parte de la totalidad, pero con la posibilidad también, esto estaría en el cristianismo, ¿no? De amar a esa misma totalidad. Entonces, pensando un poco lo que los profes estaban hablando hoy, o ahorita, me parece muy interesante esta idea de pensar el amor en la práctica concreta. Y pensando el amor en la práctica concreta, pues siempre ha estado atravesado por el poder, ¿no? Digamos, yo considero que pensar es generalizar, que uno no puede pensar sin generalizaciones, porque si no, de cierta manera, pues llegamos a una casuística infinita que nos impediría construir categorías. Pero digamos que uno podría pensar, por ejemplo, que hay una suerte de amor tradicional, ¿no? O pensar el amor desde la familia, una familia tradicional donde el amor no necesariamente era lo central, sino
lo central era el interés de las tribus, llamémoslo así, ¿no? Esta visión etapista tiene problemas, pero supongamos que existirían como 3 etapas sobre las prácticas amorosas. Uno sería esta familia tradicional, o estas 3 etapas que podríamos rastrear en la familia. Uno sería, digamos, como esta etapa que se puede llamar familia tradicional, donde la sexualidad está vinculada con los hijos, ¿no? Y los hijos representan de cierta manera la coexistencia de la tribu o de la comunidad o qué sé yo. Existiría la familia burguesa, ¿no? Digamos, donde ya emerge y se consolida el capitalismo industrial, el hombre económico, entonces ya el amor empieza parte central, ¿no? Aquí surgiría el amor romántico, previamente a este amor romántico estaría el amor cortés, pero digamos, el amor aquí en la familia burguesa empieza a convertirse en una suerte de eje, una suerte de centro de protección de los individuos frente al capitalismo, pero digamos que en el fondo, como lo ha dicho la profe Gina y el profe Rogelio, lo que hay en el amor romántico detrás de esta producción es la reproducción de una relación de dominación masculina, ¿no? Digamos, donde la mujer entraría a ser parte, digamos, de una mercancía y el modelo privilegiado sería el modelo heteronormativo, ¿sí? Digamos, la relación monogámica, donde los hijos serían vistos, digamos, como una suerte de recompensa emocional o de, qué sé yo, como de representación de ese amor, pero que en el fondo lo que existiría sería una suerte de relación de poder, una relación de dominación, ¿no? Patriarcal, masculina, etcétera, que ve a la otra como una mercancía, desde luego ni pensarse otras formas de amar, ni pensarse otras formas de sexualidad, o si se producían, digamos, eran como parte de aisladas, llamémoslo así, o no eran centrales incluso en la historia de este amor. Y habría que pensar un poco eso, ¿no? Digamos, cómo el derecho también entra ahí como un contrato a regular la relación hombre y mujer, ¿no? Y en el fondo el proyecto es producir obreros, valga la redundancia, ¿sí? La familia es el núcleo de la sociedad porque en la relación burguesa amorosa se necesita es la garantía y la reproducción de de una sociedad de productores y de una sociedad de trabajadores, digamos, que esto estaría vinculado con el proyecto, pues obviamente moderno, ¿no? Y hoy asistiríamos, perdón por hablar tanto, lo voy a reducirlo a lo mínimo, a una suerte de familia posmoderna, donde fíjense que ya los hijos no son lo importante, donde incluso el amor puede separarse de la sexualidad, si en la familia burguesa el amor y la sexualidad estaban vinculados, digamos, en esta familia posmoderna, incluso lo que importa es la autorrealización, ¿no? Digamos, y en ese sentido, una relación duradera, pues es un obstáculo para la autorrealización, el matrimonio ya no vendría a ser la finalidad de una relación amorosa, como lo fue en la familia burguesa, sino que las prácticas amorosas han cambiado, ¿no? Entonces, amores breves, amores intensos, pero nada que me ligue, digamos, por demasiado tiempo. En fin, esto simplemente, esta tipología ahí, muy a lo rápido, como para intentar pensar un poco el llamado de la profe Gina y del profe Rogelio en términos de pensar las prácticas concretas y cómo de cierta manera, o no, como siempre la relación amorosa está vinculada con una relación de poder y desde la transformación de esa relación amorosa podemos transformar las relaciones de poder, ¿no? Con otros valores como el cuidado, pues que es lo que un poco me han hecho pensar y les agradezco mucho. Muchas gracias, profe. Bueno, yo quiero retomar lo que dice Santiago, esto de pensar como un acto de generalizar. Y efectivamente, cuando uno empieza a pensar o a preguntarse más bien cómo lo amoroso es algo político, pues uno empieza desde lo individual, ¿sí? Uno empieza primero, ¿cuál ha sido mi experiencia con lo amoroso? ¿Cuál es la noción con lo amoroso? Casi siempre lo relaciono como algo que posiblemente me va a doler, ¿sí? Entonces, cuando uno logra exteriorizar, digamos, ese malestar o esa noción, digamos, dolorosa de amor que tiene, uno empieza a identificar que no solo a uno le pasa, ¿sí? Sino que hay muchas personas que tienen una visión similar, que pese a que tengan una noción de amor romántico muy bonita y elaborada, en el momento en que la han vivido, la han padecido mucho. Esto
lleva a reflexionar y a decir, entonces hay algo externo a todos nosotros que está condicionando o que está provocando que ese amor romántico nos duela. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y entonces empezamos a ver que hay todo un engranaje social y económico que están determinando nuestras prácticas relacionales, ¿sí? Entonces ahí se empieza a volver político porque empezamos a preguntarnos en qué momento lo amoroso empieza a relacionarse con la economía, con la producción, ¿sí? De esto que tú estás retomando todo el tiempo, y cómo hacemos para dinamitar el sistema, ¿sí? Cómo hacemos para romper con esas lógicas desde nuestras particularidades, ¿sí? Porque no podemos hacer una gran revolución sino empezar desde lo local y desde las particularidades que se van encontrando con otras personas. Entonces, uno evidencia también una participación supremamente fuerte por parte de los medios de comunicación, ¿sí? Y son los que están ahora o en la actualidad, han hecho un trabajo fuerte de cómo debemos ser nosotras las mujeres, cómo deben ser los hombres, cómo debe ser el relacionamiento. Hay estudios de la época victoriana que muestran cómo la comunicación era dirigida a dos poblaciones y al tipo de relacionamiento que debía haber ahí. Entonces, a la población de estrato media y a la población del obrero, ¿sí? En el estrato medio, en la comunicación y todo este publicidad que se hacía, pues era para las mujeres amas de casa, todos los beneficios y productos que ellas podían tener desde allí y cómo debían atender al esposo. Y la comunicación que iba dirigida a la clase obrera era para esta mujer trabajadora que, entre comillas, estaba emancipando, pero pues uno revisa y todavía no, ¿sí? Digamos que también estaba respondiendo a unas ideas de consumo y empieza uno a mirar cómo entonces esas lógicas tienen que empezar a dinamitarse, ¿sí? Y yo creo que los medios de comunicación también han hecho un trabajo, pues positivo para ellos, ¿no? Sin decir que sea lo ideal, y es que nos han acostumbrado o están construyendo nuestra subjetividad hacia el exterior, hacia cómo me veo yo, no hacia cómo me siento. Y en el momento en que yo empiezo a pensar cómo me veo yo, ¿sí? Cómo debo verme yo, pues a mí no me importa el bienestar de mi pareja y por eso me cuesta más tener una relación estable, sea con una o con más parejas, ¿sí? En el momento en que yo me identifico, en que yo realmente me pienso como persona, en que yo empiezo a identificar cuáles son mis bienestares, mi prioridad, las cosas que no voy a negociar, pues puedo también de esa misma forma ofrecer al otro, pero también exigirle al otro, y es decirle, hasta aquí llego yo y bueno, y empezar lo que hemos hablado con Rogelio todo el tiempo, y es, si tenemos claro quiénes somos y qué queremos, seguramente, y hablamos con claridad, seguramente podremos encontrar a alguien que esté como en sintonía, o por lo menos que esté enterado o enterada de qué es lo que esperamos en una relación, ¿sí? Pero pensando en mí y en el otro. Pero pues actualmente y con todo esto de la publicidad y la globalización y demás, no nos estamos pensando hacia el interior, sino hacia lo exterior y cómo nos estamos viendo y cómo tenemos que responder. Y evidentemente en esa lógica el otro es un objeto de consumo, ¿sí? Cómo responde a esa imagen que yo estoy representando socialmente. Sí, coincido plenamente. Habría que hacer algún comentario respecto a la idea de poder, porque me queda sonando lo que dice el profe Santiago sobre que inevitablemente las relaciones amorosas son relaciones de poder. Y yo digo, sí, siempre y cuando no se caiga en la idea de que todo poder es dominio. No todo poder es dominio. Puede haber un poder en términos de iguales, de contrato, en términos de la igualdad de las personas, no en términos del sometimiento, como Diego lo mencionaba, no se puede ser o masoquista o sádico, ¿no? Digamos que esas son como los extremos en los que se ponen estas ideas amorosas, pero esas son ideas de poder como violencia, pero no todo poder es violento. Y digamos que esa es una de las ideas representativas del fascismo,
Es decir, que todo poder tiene que ser un poder de dominio, y entonces en el ejercicio del poder, en el ejercicio político, se ha creído de que solamente existe eso es un eufemismo además de muy mal gusto, hablar de clase política, como si nosotros no fuéramos también agentes políticos. Y nosotros ejercemos la política en la cotidianidad. La soberanía se ejerce en el día a día, en el cara a cara. Entonces, la profe Gina mencionaba un tema importantísimo, digamos, cómo se alimenta digamos, nuestra contextura simbólica. Por ejemplo, la producción musical se alimenta mucho del fracaso del amor romántico. Y eso es una constante, siempre. Y hay gente que se ha llenado los bolsillos solamente exacerbando esa morbosidad. O sea, diciéndole, sin ti no puedo vivir, por cada risa hay 10 lágrimas, y toda esa decadencia amorosa, todo eso ha hecho imposible que uno se acerque a una relación amorosa con toda la esperanza. Uno ya va con miedo, va con celos. Uno tiene todo el temor de que le quiten su objeto amado, y eso responde a construcciones históricas concretas. Entonces, ante la pregunta que qué pasa con la práctica amorosa, uno la tiene que situar en serio históricamente, y es que nosotros, por ejemplo, somos latinoamericanos. Para nosotros, a mí no me cabe la idea de la posmodernidad, por ejemplo. Yo digo, nosotros somos hijos de violaciones a mujeres que no fueron consideradas como con derechos humanos, eso ni se hablaba, sino que era la esclava, la concubina, la campesina, y en esas condiciones hemos nosotros creído y crecido en unas relaciones donde el cuerpo necesariamente ha sido maltratado. Y cuando digo el cuerpo no me refiero al cuerpo humano solamente, sino también al entorno. Lo rural ha sido destruido. Y en ese orden de ideas, ¿uno qué está deseando? Pues el trasmundo. Uno no quiere vivir en este mundo, uno quiere, después de este destierro, muéstranos a Jesús, porque es que esto es un valle de lágrimas. Y esa idea de negar el mundo tal y como es, eso es lo que hace que uno esté siempre como anhelando algo que es imposible que le cumpla. Entonces yo creo que la práctica amorosa es un detonante político genial. En la novela de George Orwell, 1984, el acto subversivo por antonomasia era precisamente tener relaciones sexuales con amigos o amigas del partido, porque estaba prohibido, controlado como tal. Entonces, a mí me parece que toda la discusión tiene que ver con la dignidad humana, pero esa dignidad humana no mirada desde fuera, sino desde la corporeidad misma. Y eso implica condiciones económicas dignas, salud digna, espacios dignos, ¿sí? Hoy lo que estamos padeciendo con la pandemia tiene que ver justamente con que no es que el virus sea tenaz, es que acá hay un desconocimiento de las condiciones vitales macro. O sea, ¿cómo es posible que no tengamos asistencia médica de calidad? Eso es amor. Si uno se pone a pensarlo en términos sociales, eso es amor. Hay un desprecio por lo corpóreo y ahí se ve. Muchas gracias. Vamos a terminar nuestro conversatorio el día de hoy. ¿El amor nos sirve para trascender como individuos o es humano, demasiado humano? Cada cual tome su decisión. Invitamos a los profesores si alguien quiere hacer alguna reflexión final. Hay unas condiciones políticas del amor. No es solamente una experiencia personal, es una experiencia material, histórica, social, cultural. Igualmente habría una imposibilidad del amor pleno y una condición, yo la llamaría trágica, en cuanto a que no puede haber esa plenitud. Sin embargo, sí existe esa posibilidad de establecer relaciones de cooperación y que el amor se vuelva una fuerza creadora. Como decía el profe Rogelio, entender ese poder como también algo creador. Y que esas relaciones no necesariamente se basan en la exclusividad, ¿no? Y que hay que evitar siempre relaciones de unión simbiótica, es decir, en donde lleven a tomar formas pasivas de sumisión y que querer renunciar a lo que uno es frente a esa idea de amor.
estoy en desacuerdo con uno de los puntos que decía Rogelio, ¿no? Como que pareciera que hay una relación entre política y amor. Permítanme simplemente plantear mi desacuerdo. Yo considero, digamos, que el amor, a diferencia de la política, no estructura unos enemigos. Digamos, el amor viene a ser el encuentro con el otro y la construcción de un mundo donde quepa el yo, pero a la vez pueda yo construir un mundo con el otro, ¿no? A eso llamo yo reinventar el amor y reinventar las prácticas amorosas. Ese otro pueden ser otros, ¿no? En plural. Ahora acogiendo un poco las tesis de la profe Gina. Pero creo que no hay una relación con la política, ¿no? Porque en la política hay una cuestión central que no sucede en el amor, digamos, y una cuestión ajena al amor, que es la constitución de un enemigo, ¿sí? Entonces, si uno se para un poco en Chantal Mouffe groseramente o en Badiou, la construcción de una política supone determinación de un enemigo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso no sucede en la relación amorosa. Entonces, pues, no sé, el tema de las estructuras de sanidad pública, pues no necesariamente vendría a ser una cuestión de amor, ¿no? Digamos, en el amor el enemigo es el egoísmo, pero en la política se constituye el enemigo para poder hacer política, ¿no? Entonces, yo creo que serían dos cosas distintas, ¿no? Desde luego el amor tiene su propio régimen de contradicción, su propio régimen de violencias, que habría que pensar. Ojalá este programa se extienda para otro, porque yo quisiera quedarme hablando hasta medianoche acá. Simplemente, digamos, creo que sería como importante pensarse si hay una relación entre amor y política. Quería decir dos cosas. Antes era una, ahora son dos. La primera, que lo que se ha constituido como amor publicitariamente y en la cotidianidad nuestra, hay que ponerle muchas comillas y tal vez pensar que se trata más bien de una forma corrompida de relacionarse con los otros, es decir, de una concepción de la política como violencia. Y bueno, y la otra cosa tenía que ver con lo que acaba de decir el profe Santiago. En principio, si uno considera que toda política se constituye como una afirmación de sí frente a otro, ya para mí es una concepción corrompida de la política. Yo la entiendo más, por ejemplo, desde una perspectiva no helénica, no desde el punto de vista de Aristóteles, que son nuestros usuales referentes. Yo lo pienso más desde una concepción, por ejemplo, de los zapatistas o de los aymaras, que se la piensan más como la política en términos de la convivencia en comunidad. Y la defino de esta manera siguiendo al maestro Dussel en ese caso. La política sería una ética vitalista, que lo que busca es la producción, la reproducción y el desarrollo de la vida humana en comunidad. Y eso es política. Ahora, si vienen otras condiciones externas que lo que hacen es violentar esta comunidad, uno tiene el legítimo derecho de defenderlo. Y en ese caso eso sería una violencia, pero utilicemos este término, una legítima violencia. Y uno haría eso también en el terreno del amor, digamos, guardando las proporciones. Pero si la persona que dice amarlo a uno lo que hace es humillarlo, maltratarlo simbólica y físicamente, uno tiene la obligación de rechazarlo, incluso de defenderse físicamente ante el agresor y decir, pues si eso es amor, eso es un amor corrompido y qué pena, pero apague y vámonos. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con Santiago en que esto merecería una segunda edición porque no solamente es genial, es interesantísimo, sino que es importantísimo. A mí me parece que nosotros necesitamos recuperar el tejido social y qué mejor que ir replanteando nuestras prácticas amorosas en el terreno de lo íntimo, no solamente en la situación abstracta. Yo no tengo mucho que decir, el tema es amplio como lo dice el profe Santiago, pero pues estas apuestas, como una apuesta política, va ligada a la ética del cuidado, ¿sí? Que tiene que ver mucho más allá de la noción de amor relacionada con la pareja, ¿sí? Porque ese es el problema, que nosotros cuando hablamos de amor, de manera inmediata, nos hacemos la idea de una pareja, pero no pensamos en el amor familiar, en el amor de amistad, en el mismo amor o cuidado, digamos, sí, como ir
transmutando o uniendo amor, cuidado, que uno le puede brindar, no sé, al vecino, a la vecina, ¿sí? Alguien que está todo el tiempo al lado de nosotros, pero no nos damos cuenta qué necesidades tiene, ¿sí? Es como abrir un poco la percepción de cuidado, no solo a mi núcleo más inmediato, sino en comunidad. Entonces, esto requiere como unas garantías y unas condiciones sociales que el Estado también debería empezar a plantearse, ¿sí? Entonces, en ese sentido y en esas exigencias que están surgiendo en estos nuevos relacionamientos, pues empieza a haber esa exigencia o ese aspecto político frente al tema, ¿sí? Pero pues tocaría seguir indagando y mirando como para poder dialogar sobre él más. Solo nos resta agradecerles a todos ustedes su amable compañía e invitarlos a que nos acompañen en los siguientes programas y que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como La Pensadera Digital. Sí, esto es La Pensadera Digital, un espacio de reflexión y análisis en torno a los grandes temas sociales y culturales de nuestro tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.